en la cadena SER. Doctor Waldman, usted me enseñó mucho en la universidad sobre el rayo violeta. El rayo ultravioleta que dijo usted era el más potente del espectro. Estaba equivocado. Con esta maquinaria he sobrepasado ese límite. He descubierto el gran rayo que dio la primera luz al mundo. Ah, sí. ¿Puede probarlo? Esta noche tendrá la prueba. Al principio solo experimenté con animales muertos. Después con el corazón humano que mantuve latente durante 3 semanas. Pero ahora aplicaré ese rayo sobre un cuerpo para devolverle la vida. ¿Entonces realmente cree que podrá darle vida a un ser muerto? Ese cuerpo no está muerto. Jamás ha vivido. Yo lo creé. Lo hice con mis propias manos, con cadáveres que saqué de sus tumbas, del patíbulo, de donde fuera. Vaya, véalo por sí mismo. La idea de revivir, la idea de evitar la muerte es algo que ha cautivado al ser humano desde el comienzo de los tiempos. Incluso ya en la prehistoria sabemos, ¿no?, de esas primeras tumbas con cierto halo de quizás religiosidad, ¿no?, a la hora de colocar unas ofrendas o algo para que el difunto pudiera disfrutar de ello en el más allá. Todo ello viene vinculado a esa idea trascendental del cruce de esa última puerta que todos de forma ineludible tenemos que realizar al final de nuestros días, ¿no? Acabamos de escuchar un fragmento de la película de 1931 Frankenstein, una película de la Universal, en donde a través de la película, basado en la novela de Shelley, se busca, ¿no?, esa idea de crear vida, ¿no?, a partir de la muerte, ¿no?, a partir de esos estudios que hay forenses en ese siglo XIX tan romántico, tan vinculado a la muerte también, tan oscuro en algunos aspectos. Acaba de ver la luz la novela El Resurreccionista. Es una novela que podemos encontrar en Amazon, cuyo autor, Lucas Barrera, ya nos atiende desde Radio Valencia. Lucas, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, encantado y un placer de estar aquí con vosotros. ¿Realmente qué es un resurreccionista? Que es algo que estaba muy en boga en el siglo XIX, en la primera mitad sobre todo. Sí, creo que es muy interesante al principio explicar qué es un resurreccionista exactamente, porque mucha gente no sabrá lo que es. La palabra resurreccionista es un anglicismo, realmente no está en la RAE. El diccionario de Oxford lo define de la siguiente manera, hay 2 entradas. En la primera sería ladrón de cuerpos, ¿vale? Y la segunda es mucho más explicativa. Viene a decir que es una persona que exhumaba cadáveres de forma ilegal para venderlo, con el objetivo de venderlo a anatomistas. Creo que esto nos explica muy bien un poco cuál era la función y a qué se refiere. O sea, una idea también tiene ese trasfondo científico de alguna forma, pero que bueno, las leyes del momento, luego hablaremos, ¿no?, con esa ley de 1829 que acaba un poco con esta tendencia, pero había mucho interés, ¿no?, en el estudio forense y no se buscaba tanto devolver la vida, ¿no?, como en la película de Frankenstein, en la novela, sino que se buscaba un poco ese ámbito científico, pero claro, al tener que robar los cuerpos, todo ello se rodeaba de un halo pues muy tenebroso y muy turbio. Claro, Nacho, el nombre es engañoso. Resurreccionista no se refiere a resucitar exactamente tal y como lo entenderíamos. Es darle una nueva vida a ese cuerpo, ¿no? Y como tú bien dices, un resurreccionista no tiene razón de ser sin un anatomista, ¿no? Depende totalmente de ellos. Y al final el uso era científico. Un resurreccionista era una persona que iba a robar un cadáver, de alguna manera, por decirlo, para venderlo a un anatomista. Porque la ciencia necesitaba de esos cuerpos, de esos cadáveres, para estudiar. Si no, ahora explicaremos luego después por qué motivos no tenían la suficiente capacidad para conseguir los cuerpos suficientes de manera legal. Entonces, ahí es... Además estamos en esa sociedad, ¿no?, previctoriana un poco, donde lo decía yo al principio, ¿no?, es quizás la época boyante del romanticismo, con ese, me atrevería a decir, casi culto a la muerte, ¿no?, o por lo menos interés, admiración por todo aquello que rodeaba a la muerte, y los estudios forenses, los estudios sobre cuerpos, sobre cadáveres, estaba muy de moda. Sí, el contexto es importante destacarlo. Vivimos lo que se llama la época de la regencia, la época previctoriana que comentabas tú. Es una época de
la revolución industrial acaba de empezar hace poco, la época un poco también de esplendor del Imperio Británico, es un momento en el que hay grandes prodigios médicos, la ciencia médica explota, proliferan las escuelas de anatomía, las facultades, los colegios privados, y en todo ese caldo de cultivo tenemos unas leyes un poco restrictivas a la hora de poder acceder a los cuerpos por parte de la medicina, ¿no? Te cuento un dato curioso. En aquella época la medicina solo podía acceder a cadáveres para disección de los condenados a muerte. De los condenados a muerte, había más o menos en toda Gran Bretaña unos 55 al año, y se ha calculado, datos fehacientes, que la demanda era de al menos 500. Claro. Y además iban solo a universidades públicas, a facultades públicas, y había muchísimos colegios privados. Puedes imaginarte que ahí surge una demanda, ¿no?, que acaba en el mercado negro un poco, ¿no? Claro, ese mercado negro, imagino, ¿no?, que no solamente vendría como la definición que leías al principio del diccionario de Oxford, del que robaba cadáveres, sino también incluso de provocarlos, entre comillas, de hacer asesinatos, ¿no? Imagino que de mendigos o de gente que nadie iba a echar de menos para hacerse con esos cuerpos. Claro, me gusta que me hagas esta pregunta porque yo una de las razones por las que escribí este libro, una de las cosas que me fascinaron, yo creo que casi cualquier persona que haya oído hablar de resurreccionistas o haya leído un poco, pensará en Burke y Hart, William Burke y William Hart, ¿no?, en Edimburgo. Estos individuos cometieron 16 asesinatos con el objetivo de venderlos a los anatomistas, ¿no? Entonces a mí me gusta decir que esta gente realmente no eran resurreccionistas al uso, eran asesinos que vendían los cuerpos. Sin embargo, hay otras bandas de resurreccionistas en Londres, como los que salen en mi novela, los London Burkers, que esta gente sí que eran auténticos profesionales del resurreccionismo. No puedes imaginarte la cantidad de ingenios, de prodigios que se llegan a elaborar durante todo este tiempo para conseguir sacar, digamos, los cadáveres de sus tumbas, ¿no? Es algo fascinante. La proliferación de esas escuelas de anatomía en Londres, incluso en la actualidad se puede visitar alguna de ellas, que ha heredado, ¿no?, ese aspecto del siglo XIX, pues con una suerte de odeón, de teatrito muy pequeño, ¿no? Es una sala relativamente pequeña, casi como un aula, en cuyo centro, en la parte inferior, hay una cama sobre la que se colocaba el cadáver. Todo ello en aquella sociedad, lo decíamos, previctoriana, generaba muchísimo morbo, ¿no? Yo, por ejemplo, como egiptólogo, conozco esas sesiones que había después de las reuniones sociales en la casa de un personaje importante, en donde se desenvolvía una momia, ¿no? Y todo el mundo quedaba allí, se había traído una momia de Egipto y se desenvolvía, ¿no?, para ver el rostro de ese finado de hace miles de años. Y aquí sucedería algo mismo. Yo no sé si habría también esas reuniones sociales, ¿no?, para ver la disección, ¿no?, y el estudio anatómico de un cuerpo, de un muerto, pero todo ello generaba muchísimo morbo, ¿no?, en la sociedad de la época. Sí, es una época, como decíamos antes, en que empieza a desarrollarse esta ciencia médica, ¿no? Se empieza a ver disecciones a gran escala, a ver lo que comentábamos, muchos estudios anatómicos, y lo que comentas tú de las momias es algo muy curioso, porque sí que ocurría, yo lo conozco, lo he leído, y es algo muy curioso. Aquí sí que habían reuniones. Te voy a contar una anécdota para que veamos un poco. Cuando ejecutan a unos resurreccionistas, a los London Burkers, es algo que tiene mucho impacto en la sociedad británica, es algo que podemos comentar luego, pero lo que te quiero decir es, después con los cadáveres, luego se llevaban a disección después de la ejecución. Digamos que había auténticas reuniones de alumnos, lo que tú dices, de profesores, de eruditos, que observaban estas disecciones, incluso a veces había hasta borracheras, ¿no? Había fetichismo, se quedaban trozos de los cadáveres, de los resurreccionistas más conocidos, reliquias, se quedaban trozos de huesos, los exponían luego, incluso después de haber sido anatomizados, los exhibían, la gente pagaba por entrar, incluso en las casas de los criminales, ¿no? Y se llevaban cosas por 5 chelines o 3 chelines. Había un auténtico morbo, tú dices, una fascinación y un horror a la vez por la muerte, ¿no? Supongo que suele ir de la mano este tipo de cosas. No, yo, según estaba escuchándote, me he acordado de unas anécdotas que yo viví estando en el instituto en Valladolid. Recuerdo que iba con un amigo a la Facultad de Medicina en la universidad de allí de Valladolid. Subíamos a la tercera planta o a la cuarta, que era donde estaba la sala
sala de disecciones, que nunca estaba vigilada ni controlada, entrábamos de forma libre y recuerdo el impacto que me dio, ¿no? Ver todos esos cadáveres sobre las camas, en las bañeras de formol abrías la tapa y estaba lleno de piernas o de brazos, todo bastante gore, ¿no? David Nieto, el compañero, el técnico, está poniendo ahora caras así un poco de ojiplático. La verdad es que no lo he vuelto a hacer. Fue, yo creo que el primer contacto y único, aparte de, bueno, pues la muerte de mis padres, por ejemplo, que yo estuve muy, muy cerca también de ello, pues, pero es diferente, ¿no? El contacto con la muerte sigue impactando, ¿no? Lucas Barrera, autor de esta novela El Resurreccionista, y sobre todo porque es algo, lo que decía yo al principio, ¿no? El ser humano siempre se ha sentido cautivado, ¿no? por la muerte, por conocer los entresijos del ser humano, y todo ello crea pues una parte desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, muy apegado, ¿no? al mundo moderno. Sí, fíjate, Nacho, por lo que decías del carácter ritual, ¿no? Un poco del morbo de esto de la muerte. Cuando empieza la profesionalización del resurreccionista, ¿no? De la banda de gente profesional que se dedicaba a esto, hay que decir que al principio los resurreccionistas eran los propios anatomistas. Cuando empieza todo, ellos tenían que buscarse las castañas del fuego, ¿no? Y iban incluso los alumnos. Y esto te lo digo a raíz de lo que tú comentabas, porque incluso tiempo después, cuando ya estaban alimentados por estos profesionales, las escuelas de anatomía, los propios alumnos, todavía de manera ritual, como las universidades o las facultades americanas hoy en día, ellos tenían que en algún momento de la carrera buscarse su propio, digamos, muerto, para entendernos, ¿no? Cadáver, ir al cementerio casi de manera ritual y sacarse su fuente de estudio, ¿no? O sea, que incluso después se quedó de manera ritual, por lo que comentamos. O sea, seguía haciéndose sin necesidad de... Necesidad en el sentido de que ya estaban alimentadas por estos individuos, ¿no? Desde el punto de vista de la historia de la medicina, imagino que, claro, todas esas disecciones, todos esos estudios con cadáveres tan intensos, ¿no? Que se hicieron en el primer tercio del siglo XIX, conllevaría también pues avances, ¿no? en la medicina, ¿no? Bueno, vamos a pensar que, vale, sí, se desenterraban cadáveres, se hacían cosas así un poco gore, ¿no? Entre comillas, pero todo ello iba también en beneficio de la medicina y en definitiva del beneficio de todos. Claro, por supuesto. De hecho, te comento un detalle también. Las penas a los resurreccionistas, se los cogía la policía, eran mínimas, porque aparte de haber un vacío legal, en cuanto a eso, se le consideraba un mal necesario, porque era la única manera que tenían de avanzar, digamos, en la medicina, y era necesario porque, como comentábamos antes, estaba habiendo unos grandes avances, era el momento en que avanzaba, es como la revolución, ¿no? De hecho, te voy a comentar otro detalle. Vesalio, ya en los años, en el siglo XV, ¿no? Él ya se buscaba sus propios cuerpos para ir a investigar, ¿no? Entonces, eso ha sufrido un proceso, y a partir, yo creo que del siglo XVIII-XIX es cuando la medicina realmente despega, ¿no? Podríamos comentar algunos casos concretos, pero bueno, no sé si te interesa alguno. Sí, por favor, sí, porque es un tema que me interesa, ¿no? Yo comentaba esto de ir a la Facultad de Medicina cuando estaba en el instituto, no porque tuviera ahí especial morbo por los cadáveres, sino porque yo en aquella época quería estudiar medicina. Y luego cambié, como he dicho siempre, los vivos por las momias, ¿no? Por los muertos, y por eso me dediqué a la egiptología y estudié egiptología. Pero la medicina, y sobre todo la historia de la medicina, yo recuerdo que tenía en Valladolid algunos cuadros de pintores flamencos del siglo XVII, XVIII, con esas representaciones, ¿no? de una autopsia con varios médicos, todos vestidos de negro, señalando la musculatura, el brazo abierto de uno de los finados que había encima de la mesa. Todo ello implica pues una investigación en aquella época pues bastante precoz, ¿no? Embrionaria, pero que con el paso del tiempo ha conseguido pues los avances médicos que tenemos en la actualidad en pleno siglo XXI, ¿no? Sí, podemos decir de alguna manera que gracias a esta gente, de alguna manera, tenemos los avances que tenemos ahora. Debo decir que cuando realmente despega, has dicho muy bien lo de embrionario, porque a partir de 1832 es cuando se decreta la ley de anatomía, y es cuando ya despega, cuando hay acceso, digamos, a cualquier tipo de cuerpo que no es reclamado. Antes, bueno, pues dependíamos de lo que hemos comentado antes, de los ejecutados. Y a raíz de ahí, pues hay anatomistas famosos, por ejemplo, sin irnos más lejos, el de Burkhardt, el doctor Knox. Incluso sale en la novela, el escrito corto de Stevenson, de R.L. Stevenson.
El hombre pues cayó en desgracia y bueno, pues porque lo acusaron de comprar los cadáveres a estos señores. Pero hay infinidad de médicos, de anatomistas, que bueno, que se han hecho famosos por sus avances. Uh-huh. ¿Y la Iglesia cómo veía todo esto? Imagino que iría en contra, ¿no? Por ese pensamiento conservador y que siempre le ha caracterizado, ¿no? Que imagino que parte de los problemas no solamente serían legales también en aquella época, sino también por la Iglesia católica, anglicana, etcétera, ¿no? Sí, pues te cuento. La iglesia cristiana, básicamente, tenía prohibida la disección hasta el siglo XIII. Prohibidísima, vamos, como te podrás imaginar. No es hasta 1315 cuando en Bolonia Mondino de Liuzzi realiza la primera disección oficial, ¿no? Digamos, en público. Y a partir de ahí es cuando empieza un poco la cosa a despegar, pero no es hasta 1700 exactamente 52 cuando empieza la cosa a desarrollarse más. Uh-huh. Y llegamos al año 1829, en donde podríamos decir que es el final de los resurreccionistas, cuando llega esa ley que de una forma taxativa prohíbe y persigue de una manera pues mucho más expeditiva todo lo que estaban haciendo. Claro, es curioso, Nacho. La ley concretamente creo que se dicta en 1832, es la ley de anatomía definitiva, uh-huh, que por fin deja el acceso a casi cualquier cuerpo que no fuera reclamado. Te comento algo, es curioso que en países como Gran Bretaña es, digamos, el Hollywood, lo comentábamos antes, ¿no? El Hollywood del resurreccionismo es donde más presencia tuvo, pero países como España o Estados Unidos, sin ir más lejos, tenían unas leyes muy restrictivas, ¿no? A la hora de conseguir cadáveres para el estudio. Hay países como Italia, Francia, Alemania, donde la legislación era mucho más laxa, mucho más lógica realmente, y no tuvieron esos problemas. Uh-huh. ¿Cómo era en España? Lo acabas de mencionar. ¿Existían en España resurreccionistas tal y como en ese ámbito tan romántico de la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra? Hay muy poca información sobre España, sobre resurreccionistas. Me consta, por lo poco que he podido encontrar, que sí que existía. Era un caso similar al de Inglaterra sin tener ese boom. También es cierto que en España en aquella época no había el desarrollo que estaba teniendo Inglaterra, que es una de las características fundamentales que hace que haya ese boom de resurreccionistas proveyendo de cadáveres. Pero sí me consta que existió. Igual no la profesionalización fue tan grande, pero existió porque las leyes en aquel momento en España eran muy similares a las de Reino Unido y no permitían muchos cadáveres para la disección. Ya te digo, 3 casos muy representativos son Inglaterra, yo creo que es el primero, España también es uno de ellos y Estados Unidos. Pero hay poca información, Nacho. De hecho, es un tema que en general hay muy poca información. Yo he tenido que tirar de fuentes inglesas. Casi toda la información que he sacado es de libros en inglés, de estudios en inglés. En español hay muy poquito y mira, no descarto seguir investigando, pero me es complicado. Uh-huh. Y es un tema muy curioso, ¿no? Está rodeado de ese halo de misticismo casi, ¿no? Y de morbo, y lo veríamos como algo totalmente gore, ¿no? Pero la idea de los resurreccionistas, que nada tiene que ver con el concepto de hacer resucitar o algo, ¿no? Sino que es robar cadáveres o tomarlos para poder estudiarlos desde un punto de vista anatómico, marcó un poco el devenir de la historia de la medicina en ese primer tercio del siglo XIX. El resurreccionista es el título de la novela de nuestro invitado Lucas Barrera, que se puede encontrar en Amazon. Lucas, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, Nacho. Un abrazo muy grande.
El mundo de los resurreccionistas, qué tétrico y al mismo tiempo que apasionante, porque gracias a ellos, lejos de resucitar, como hemos escuchado en este último bloque, lo que hacían era aportar para la ciencia cadáveres, en definitiva, la historia pura de la medicina, historia viva de nuestro propio pasado en ese siglo XIX tan romántico, tan gótico, tan oscuro. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, controlando, en este caso, la máquina del tiempo, nuestro compañero José María Sendra, y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.